¡Hey! Bienvenidos. Aquí tenemos a mi primer vídeo en el canal de David Entertainment. Me presento, yo soy David. Y bueno, aquí reseñaremos algunas cosas sobre anime, manga, tal vez una que otra película por ahí que me guste. Pero más que todo estaremos contando historias sobre pues mi vida en general, un poquito de entretenimiento para ustedes sobre la vida del día a día. Así que, ¿por qué no empezamos de una vez? El día de hoy les quiero comentar sobre las historias del colegio que tengo, pero pues no serán todas. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Esperen la futura al segundo. Esperen. Ya me entendieron. Bueno, como les comento, quiero comentar historias del colegio y entre ellos, ¿por qué no iniciamos con mi primer colegio? No tengo casi recuerdos sobre el mismo, la verdad, era muy pequeño por entonces, así que no. Pero lo que sí me acuerdo es que tenía un salón bastante grande. Eran como unas 30, 40 personas, claro, para entonces un colegio público no, pues es mucho más grande, pero para donde estaba era muy amplio. Y bueno, tenía compañeros interesantes, ¿saben? Eran muy alborotadores a tal punto que llegaba a ser molesto, pero nada del otro mundo, la verdad. También tuve amigos, pero ese no es el tema a tratar hoy, eso será para otro video. Y la verdad sí fue entretenido, tengo uno que otro recuerdo. Pero bueno, al finalizar transición en el primer colegio en el que estuve, no sé, digámosle... en el colegio A me dijeron, no, es que están muy atrasados en conocimiento, así que tienen que ponerlos a repetir transición. Y pues a mi mamá no le agradó eso. Por ende, pues decidimos cambiarme de colegio. Bueno, decidimos, no decidí yo, pero me hago entender. De ahí, pues mi abuela me enseñó bastante en cuanto a la casa, números, de escribir. Nunca he escrito bien, no voy a dar un ejemplo, pero tengan en mente que mi letra es bastante fea. Entonces, estudié ahí un tiempito. Pues estuve estudiando los números, sumas, restas y ¡pum! Llegó mi cambio de colegio al colegio que le llamaremos colegio B. En aquel ya era un introvertido, o sea, ustedes dirán, pero oye, ¿estás contando historias en internet? En efecto, lo estoy haciendo. Pero pues no es lo mismo, digo, no es lo mismo contarle a desconocidos que no saben quién soy, a contarles historias o intentar hablar con, pues, personas que voy a estar comiendo durante bastante tiempo y me puede salir todo mal y ya. Pero bueno, ese era mi yo de pequeño. No sabía hacer amigos, ni hablar, ni en general socializar, así que se me acercaron dos personitas llamadas Isabela y Valeria. Isa y Vale, les llamaremos. Aquellas fueron mis primeras dos amigas en ese colegio y unas de las que más duraron, pero como digo, será tema para otro video. A este momento no. En general la pasé bastante bien. Yo terminaba enseñándoles a muchos sobre, oye, esto se hace así, oye, tal cosa, ta. Era bastante entretenido ser como un mini profesor a esa edad. Y fue el único año en transición desde el colegio B en el que tuve un cumpleaños celebrado en el colegio. Tendré también un tema sobre eso, pero ¿por qué no lo tratamos un poquito aquí? Aquel día, pues mi madre y mi tía pensaron que sería buena idea celebrarme el cumpleaños en el colegio. Así que ya una piñata y tal. Me dieron varios regalos de los cuales solo me acuerdo de uno y era un Transformers de Optimus Prime. Se dañó a los 4 años, pero bueno. Entonces, con ese Transformer jugué, pasé el rico, rompió la piñata, hubo pastel, todos felices. Eso fue durante un recreo. Fue la primera vez que se había celebrado así como tal un cumpleaños en el colegio. Ya luego se volvió costumbre, pero pues eso ya lo trataremos más adelante. Entonces me acuerdo de eso, de recibir los regalos. Y pues como para entonces yo estaba muy apegado a mi mamá, yo pues quería irme. Lamentablemente pues no se pudo porque pues situaciones externas. Ya otra cosa que me acuerdo de aquel transición es mis vacaciones recreativas. Resulta que al finalizar año, al tener mi graduación, que de la cual no me acuerdo nada,
Existían las vacaciones recreativas, que era un espacio donde después del colegio te llevaban en ruta junto a compañeros de distintos cursos para hacer actividades extras. La verdad me la pasé chévere, ahí conocí a un amigo a futuro, Joseph. Y no, para entonces solo nos la llevábamos bien, hablamos de vez en cuando y conocí a otras personitas. Una de ellas era un tal llamado Conde, pero si soy honesto apenas me acuerdo de él. Entre las vacaciones me acuerdo que pasamos mucho tiempo en el área del propio colegio, estuvimos dibujando, jugando con plastilina y muchas cosas de ese estilo, pero después de eso hubo una salida al centro de la ciudad, donde encontré un montón de palomas. Esas mismas palomas, la profesora la estaba diciendo que las alimentemos, que vengan, no nos van a picar. Yo tenía miedo, a ver, era un pequeñajo, yo no, no me pidieran que no tuviera nervios, o sea, no me juzguen. Pero fue entretenido, lo intenté al rato, les empecé a lanzar las semillitas y empezaron a comer, ahí todas tienen pip, 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 pip. Y la verdad, pues me terminó gustando esa experiencia, por eso la recuerdo tanto. Eso sí, a que Joseph, domador de palomas lo llamaban, o sea, ese tenía la mayoría ahí, un poquito más y se va a volar. Adiós. Pero bueno, en cuanto eso sería lo que es transición, ya si pasamos, eso sería ya kinder, pre-kinder, transición o como quieran llamarle, ya si pasamos al área de la primaria, tengo otras cositas y es que antes de pasar allá, yo tenía una profesora de transición muy buena. Mi Julie era muy cariñosa. Yo, como dije, no soy de muchos amigos ni nada. Entonces me la pasaba solo la mayoría del tiempo en el parque. Ella era muy amable, de hecho. Intentaba hacer conversa, que uno comiera cosas distintas. Como profesora ya en clase era muy cariñosa, era agradable, la verdad. Y pues, sí, era muy entretenido, si soy honesto. Y luego estaban los días de Jean Day, o si quieren llamarlo de otra forma, los de ropa normal. Ya no teníamos que usar el uniforme, podíamos irnos como quisiéramos. Era entretenido a cierto modo, o sea, era un día para compartir también con los compañeros, entonces comprábamos comida entre todos y la combinábamos. Para entonces en tradición mi Judy veía que se lanzaban por la comida, que aquí, ñam, 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 ñam. Pero pues ella decidió dividirlos en plato. Ella misma compraba los platos y los vasos y ella nos lo repartía a nosotros, siendo un gesto pues muy bonito, si soy honesto, no era su obligación, pero para niños de pequeños eso es algo que es bastante bonito, si soy honesto. Y bueno, ya si pasábamos a historias de primaria, están los cumpleaños en el colegio. Después de lo que es su sin transición, uno que otro más celebró su propio cumpleaños ahí. Y se empezaron a celebrar más los cumpleaños. Empezando con compañeros como Jacobo, que hizo algo en la azotea que estaba bastante bien, con la piñata, que baile, que música, todo chévere. Él dio regalos para los demás. O luego me acuerdo en tercero de Jenny, que lo mismo, hizo un cumpleaños bastante bueno. O Sofía en primero también, que nos invitó a un parque. Bueno, no se puede llamar parque de diversiones, pero técnicamente sí lo es. Es como una empresa de jueguitos, se llama Playland. Es chévere. Pero eso en general. Otras historias que tengo son mis gafas rotas. La verdad, yo uso gafas y he roto muchas. Por no decir que ya van 5 pares. Y he tenido 7. Resulta que de pequeño, cuando jugaba en los recreos, me encantaba correr por aquí, por allá, jugar con mi imaginación. Y bueno, resulta que entre esas formas de jugar, varias veces me llegué a caer y las gafas, en una de ellas se partió por la mitad. Me caí de cara, pero pues a mi cara no le pasó nada, qué bien. Excepto las gafas, que de forma literal, por la mitad me quedó, como las tenía con un caucho, me quedaron atadas al cabello ahí. Se veía gracioso, si soy honesto. Las segundas fue porque andaba jugando y otra me tropecé, cayeron a la cancha de fútbol y un balón le golpeó. Las terceras, otra vez me caí, y las cuartas también. Ya las quintas fueron las que reemplacé, pero pues se rompieron después las sextas, así que las quintas tuve que volver a usar. Y las séptimas son las que uso actualmente, que de ellas una historia futura. Y pues en general mis recreos me gustaba salir a jugar, correr aquí, correr allá, usar mi imaginación.
con aquellas caricaturas que veía en aquella época, Steven Universe, Dragon Ball, no sé, ese tipo de cosas, Hora de Aventura, Phineas y Fer, Los Padrinos Mágicos. Me imagino que saben de qué estoy hablando, ¿no? Y pues en esos mismos años hubo un noviazgo en el colegio, lo que técnicamente se consideraría normal, el amor, ay, qué tierno. No, bueno, no, mentiras, nunca he tenido amor como tal. Sí, enamoramiento, pero amor no. Y eso será otra historia distinta. Entonces, pues los rectores descubrieron ello. La verdad, yo no me acuerdo quiénes eran, pero nos pusieron a dar una charla en la que perdimos una clase entera mientras nos daban una charla sobre lo correcto, lo moral, lo que no era correcto. Fue un día bastante extraño, si soy completamente honesto. También estaban... hubo un día en primero que yo me quedé dormido. Resulta que el día anterior yo me había trasnochado. Yo por entonces aún dormía con mi madre, ella se quedó dormida y yo me quedé viendo televisión sin problema, no me dio sueño, no comí nada, no, solo estaba ahí acostado viendo televisión. No me acuerdo qué veía, pero pues sí me acuerdo que estuvo entretenido. Y me dormí como a las 4, a las 3, sí, 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 4:30. Me levanté con energía, vamos, sí. Y llegó sobre casi el recreo, bueno, la clase anterior, la clase de inglés. Estaban hablando sobre animales, que el pingüino un lion, tal. Y me quedé dormido. Tal cual, o sea, ¡pum! Se apagó el control. Y me acuerdo que me desperté fue porque Valeria me movió y justo timbró la alarma del recreo. Pero ahí tuve una muy buena suerte, ya que ese tema nunca salió en ningún examen. Así que, jaja, toma sistema educativo, te vencí durmiendo. En cuanto a otras cosas, he tenido siempre distracciones. Yo he sido una persona que requiere tener muchas cosas que hacer. No se puede quedar absolutamente quieto. Me gusta dibujar o hacer otras cositas, de las cuales se tratarán en otros videos. Ya sé que estoy diciendo que muchos se tratan en otro video, pero pues es que este es el primero. Tendremos muchas historias que contar, o eso creo al menos. Y a mí me gustaba dibujar, pero pues casi no lo permitían en aquel momento. Entonces yo qué hacía, de vez en cuando sacaba una carta de esos sobres piratas de cartas y me ponía a jugar con ella, o un juguete muy pequeñito para que no lo vieran y no pusieran ningún tipo de problema de que, ay, venga y se lo... No. Entonces, yo me estrellé así en esos momentos también muchas veces junto a Kevin, que era un amigo, y Valeria, Isa, nos poníamos a veces a jugar con bobadas, no sé, que los lápices, las cartucheras, o sea... Isabela y yo éramos muy inquietos. Hay un montón de historias ahí que puedo contar. Si ves esto, Isa, jejeje, voy a revelar muchas cosas. Y bueno, como tal, esos son historias que me acuerdo que pasaron en primaria, también en cuarto grado. Yo era como otro mini profesor. Cuando terminaba matemáticas, a mí me iba bien. Entonces lo que hacía el profesor era, el teacher Oscar, venga, David, ¿por qué no le explica a sus amigos? Y yo, claro, con todo gusto, me gustaba hacer eso, era entretenido. A veces me dejaban también como monitor, pero pues no era de esos monitores de si se mueven, los anoto, no, yo era, solo hagan lo que se les pidió como trabajo. Si quieren hacerlo en grupo, háganlo. Solo estudien. Y en general, en quinto de primaria sucede algo muy gracioso, y es que tenía un compañero llamado Gabriel. Él estaba jugando en los columpios. Eso fue en vacaciones y yo me enteré cuando regresamos al colegio. Y fue que estaba jugando y ¡pum! Se lanzó el columpio. Eso de que atrás y adelante, atrás y brinco. Cayó tan mal que se rompió ambos brazos. Y la verdad se veía muy gracioso, si soy honesto. O sea, era como si tuvieran los brazos como las animaciones de Minecraft que los doblan ahí a la mitad. No pudo escribir durante como 2 meses y medio y tampoco comer por su cuenta, pero, o sea, fuera el dolor que lamentablemente me imagino que fue mucho, en apariencia se veía muy gracioso y más porque él no dejaba sus bromas de lado, la verdad. Pero bueno. En cuanto a más historias, tengo algunas sobre mis compañeros también, que estarían
No sé, por ejemplo, que en tercer grado teníamos la maña de pegarnos unos a otros, de venga te empujo, venga te jalo. Y por eso nos llegamos a meter en un pequeño problema con la directora de curso de aquel entonces. Pero pues nada serio, o sea, entendió que era bromeando y no puso problemas. Pero ahora, ¿por qué no pasamos a hablar de los profesores? Y se preguntan, ¿qué tengo que contarles de profesores? Bastante. Ya les conté de Miss Julie, que fue mi profesora de transición, pero los profesores de primaria fueron otra cosa. Tuvimos dos profesores en primero. Si soy honesto, no me acuerdo de cuál fue el primero. Intenté echarle memoria, me recuerda, pero no funcionó, lamentablemente. Entonces, la cerré la segunda. Miss Aida era de la costa, según me acuerdo. Era una buena profesora, un poco seria, pero chévere en muchos sentidos. Nos hacía hacer muchas actividades lúdicas, que para entonces un niño de 6, 7 años era divertido. Y con ella, lamentablemente, todo el curso se enfermó, pero eso se va a tratar en un video que quiero que esperen sobre mi salud. Pero sí, de eso me acuerdo ella. Luego en segundo tuvimos al teacher Mateo, un profesor de 2 metros. Era muy alto. Y el salón no tanto. Entre lo que les puedo contar era que era un buen profesor de matemáticas, o sea, era de matemáticas y sociales. Y dictaba muy bien ambas materias, o al menos para mí yo le comprendía lo que quería decir. Pero lo más gracioso era que al medir 2 metros el tablero en la parte de abajo rozaba casi el piso. Él se tenía que poner en cuclillas o directamente acostar para poder escribir. Y eso se veía muy gracioso desde la perspectiva del estudiante. O sea, imagínenselo. Uno ahí estudiando, y está escribiendo pues, el dictado. Bueno, no es un dictado, pero sí me va a entender. Y de la nada, ¡pum! Ves a un profesor ahí de cuclillas apenas sosteniéndose porque es muy alto. O acostado en el piso porque necesita escribir. Eso es muy gracioso. Y también él era buena gente, entre comillas. O sea, cuando uno acababa rápido el trabajo, él le permitía que bueno, uno jugara con el computador que él tenía. Problema, que para aquel entonces Jacobo era de que ya acabé, no importaba si lo hacía perfecto o solo lo hacía bien, pero con tal de jugar. Y acaparaba el computador lamentablemente y solo permitía acompañarlo a quienes pues a él le caían bien. Eso era una lástima. Nunca lo usé. Bueno, ahora ya tengo el mío, pero... Y un día en entrega de notas, mi mamá fue. Cuando vio al teacher Mateo, me cuenta ella que se sintió como muy pequeña. Ella mide 1,5 metros. Y el teacher Mateo, claro, 50 centímetros. Me imagino ella ahí. Oiga, profesor, ¿se puede agachar un tico? Me causa gracia solo imaginarlo, la verdad. Luego, por otro lado, tenemos a la Miss Marcela, la directora de curso de tercero y aquella que pues me dictó español en la misma época. Fue curioso, la verdad, o sea, tengo algo que contar de español, pero eso lo trataré ahorita con las materias. En cuanto a profesora, ella algo estricta, algo seria, pero a la vez era muy cariñosa, era, ay, como hay un amor, pues los quiero mucho, pero cuando se trataba de clase era, venga, tienen que hacerlo así, así, así. Era curioso, era como esa relación como de una madre de amorosa, pero estricta. Luego tenemos a mi director de cuarto grado y mi profesor de matemáticas favorito, el teacher Oscar. Hola teacher, no sé si veas esto. Ay, con él fue que hice lo de ser un mini docente ahí enseñándole jejeje a mis amigos cuando entendían. Pero aparte de eso, él era todo diversión. Muy pocas veces estuvo serio o enojado, porque lo irritaron en otros cursos. Pero casi siempre estaba muy sonriente, haciendo chistes, intentando hacer que la clase se divertía. Oigan, miren eso, uy, ¿qué número era esto? Y lo hacía muy ameno, era un profesor que caía bastante bien. Y no solo lo hacía con los pequeños, cuando él tenía clase con cursos grandes, nos contaba que él hacía lo mismo y divertía a todos. Era algo chévere. Pero voy a confesar algo, en unos exámenes que tuve en quinto, nos dividían el curso por varios salones. Justo me tocó con él. Y Isabela también estaba ahí. Él, cuando pasaba cerca a mí y veía que estaba atascando una pregunta o que no lograba entender, de forma disimulada, movía la mano y me señalaba la pregunta con un dedo. La verdad fue divertido eso. También
me acuerdo que yo iba en la ruta con él. A mí no me recogían mi mamá, ni mis abuelos, ni mis tías. Yo iba en ruta. Y con él estuve varios años. De hecho, estuve en una ruta antes, pero no tengo casi historia. Solo que jugaba con Joseph, con unos peones de parques, no sé cómo se le llaman aquellas fichas, fingiendo que eran personajes de Plantas vs Zombies, aquel juego. Era divertido, pero fuera de eso no tengo nada más que contar. Ahora sí, en cuanto a la ruta del Teacher Oscar, muchas veces yo me iba adelante junto con él y una estudiante de 10º grado en ese momento llamada Juliana. Era súper divertido, nos hacía reír, hacía muchos chistes, tantas veces que muchas veces me llegaron a doler el estómago, muchísimas veces también. Casi me orino de la risa, o sea, era un tipazo, era un comediante puro y a la vez un profesor ejemplar. Te quiero, teacher, si ves esto. Luego tenemos al teacher Tommy, el profesor y de quinto, y también profesor de sociales, o sea, fue el director y de grado y el profesor de sociales. La verdad, era un buen profesor, era muy lúdico, o sea, dibujen tal, hagan acá tal mapa, oye, tal cosa, pero a la vez nos enseñó bastante sobre Grecia, sobre Roma, sobre Egipto, nos enseñó mucho sobre geografía e historia en sociales, pero sin la necesidad de que sea todo, ay, qué aburrido, es que esto es muy lento, no, era entretenido, lo hacía muy lúdico, que puede que, obvio, eran personas a las que no les gustó algo tan didáctico, pero pues la verdad era muy divertido. Eso sí, ese mismo año tuvimos la única izada de bandera que mi curso pues estaba dando. Nosotros sabemos quienes decíamos el juramento a la bandera, que la obra de teatro fue del 20 de julio, de hecho, el Día de la Independencia aquí en Colombia. Y a mí me tocó hacer un juramento a la bandera de Bogotá o de Colombia, no me acuerdo. Yo aprendí eso a la perfección y justo mi dislexia funcionando ahorita que estoy hablando fluido, pero suelo trabarme, afectó. Ahí me trabé. No. Y bueno, luego tuvimos una obra en la cual yo usé un espada y un escudo creados. Eran muy bonitos, la verdad, me gustaron. Pero pues sí, fue divertida aquella historia. Ahora, ¿por qué no pasamos a la sección penúltima? Historias de curso. ¡Tan, tan, tan! Bueno, resulta que el primero fue inglés. ¡Tan, tan, tan! Para empezar, pues fue una materia que en primaria me pegó muy duro. No porque se me dé mal inglés, que tampoco es que se me dé muy bien, pero pues ahí va. Resulta que la profesora de inglés, Miss Lily, hola, si lo ves, era muy estricta en la letra y el coloreado. Y pues yo dibujaba bien. Mi letra no era muy bonita, pero a mí me lo dejaba pasar por ser el juicioso. Pero el coloreado no. Y me acuerdo que una vez me dibujé un panda, pero se me quedaron como unos poquitos, 2 o 3 espacios en blanco chiquitos. No eran la gran cosa. Lo había dibujado con mucho cariño y todo y... no. Lo tachó. Que no, que porque tenía un poquito de espacio en blanco le iba a colocar la nota mínima para pasar, que aquí es 3.5, ya que nos valemos en una escala del 0 al 5. Así que no, mi panda. Pero en términos generales sí se me complicó mucho inglés con ella. Luego en español no tengo tantas anécdotas, solo con mi Marcela una, y fue que justo aquel día, ¡pum!, hubo un apagón. Tal cual, o sea, se apagaron las luces, todo, y en vez de continuar la clase, ella nos calmó y nos empezó a contar historias para calmar. No me acuerdo de qué trataban, pero sí me acuerdo que hizo eso. Educación física, como olvidar. Teníamos un profesor llamado Cristian y él nos enseñó educación física durante los primeros años. Era entretenido, corríamos por aquí y por allá, jugábamos mucho fútbol, eso sí, fútbol venteado aquí, ja, ja, ja. Yo era defensa y era un buen defensa. En cuarto, como defensa, solo un día no decidí jugar y observé a Santiago. Al día siguiente le copié exactamente los mismos movimientos. ¡Esta memoria tan buena! Y también le quité el balón, aunque pues quedó en punto muerto el balón, pero chévere. Y como tal, después nos tocó con el teacher Oscar, también divertido, pero él sí exigía un poquito más en cuanto a lo físico. Y en quinto, estábamos jugando un partido de fútbol para finalizar año. Y bueno, estaba con Juan Pablo y él estaba adelante. El balón se estaba dirigiendo hacia mi lado de la cancha y estaba vacío el centro. Corrí y Juan Pablo salió de la nada y ambos le pegamos al balón a tiempo. Como esa escena de Capitán Tsubasa donde Misaki y Tsubasa le pegan al tiempo. Así. Te estaré poniendo una imagen aquí arriba. Aquí.
ahí atrás. Y para entonces, el balón ya era un gol asegurado. Y el teacher Oscar baja corriendo de las escaleras y frena ese balón. ¡No! Pero bueno, luego en la ruta me confesó que le quedó doliendo la mano durante un buen rato. Jejejeje. Eso en cuanto a educación física. Sociales, como mencioné, fue divertido con el teacher Tommy, pero fuera de eso, la verdad no mucho, era una materia aburrida. Y matemáticas siempre se me dio bien, pero el teacher Oscar era un excelente profesor. De hecho, tengo algo más que contar de matemáticas, y es que en quinto nos tocó un profesor diferente, el teacher Joan, el mismo de educación cristiana. Bueno, él un día nos puso a hacer 4 hojas, o sea, 8 páginas de un libro de matemáticas. Esa era para entregar en 3 días. Ese mismo día me reuní en llamada con Isabela, con Valeria y con Gabriela. Estuvimos toda la noche haciendo ese trabajo y de hecho terminamos a las 3 a.m. A nada de tener que despertarme otra vez. Tranquilos, no me volví a dormir. Entonces, Gabriela se desconectó primero y los tres, Vale, Isa y yo, nos desconectamos al tiempo. Pero hubo un punto que ninguno pudo resolver, así que le íbamos a preguntar a nuestros respectivos padres. Yo le pregunté a mi abuelo, porque pues él es el que sabe más de matemáticas aquí, y no lo supo resolver. Luego a mi tía Sarita, que tampoco lo supo resolver, así que ninguno. Y luego les pregunté a Isa y a Vale que no se podía resolver, que no sabían. Cuando llegó el día de la entrega del trabajo, el profesor Joan va y dice, no, solo voy a revisar la primera página. La primera. Hicimos 7 páginas en vano. ¡No! ¿Por qué? ¡Ah! Pero bueno, al final nos calificó muy bien a los 3, bueno, a los 4 contando a Gaby, pero mucho esfuerzo en vano. No. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y para finalizar con las materias, tenemos 2 más. Educación cristiana, que la verdad era bastante aburrida, no voy a mentir. Usualmente nos enseñaban sobre la Biblia, estaba chévere. Pero ¿cuál es el problema? En las actividades nos hacían dibujar o escribir, pero hasta que no se terminara la clase o no te recogía la ruta, en ese entonces me recogían 15 minutos antes la ruta, no te permitían entregar el trabajo. Eso implica que aunque tú lo terminas, tenías que quedarte ahí como 10 minutos recostado, o 5, o el tiempo que fuera necesario. Lo cual hacía que pues te aburrías, digo, eres un niño, quieres hacer algo, pero no te permiten, porque no, es que sí, tú ya acabaste, pero tus compañeros no. Nah, eso era un poco aburrido. La clase como tal estaba bien, pero en cuanto a las actividades era muy... Y para finalizar, artes. A mí me gusta dibujar, y mucho. Solo que no animo porque pues no sé hacerlo, la verdad. Perdónenme. Y yo solía dibujar bastante. En artes nos ponían a hacer muchas manualidades. Origami, haces uno que otra pintura, dibujo. Y cuando se trataban de pinturas y dibujo me fue re bien. De hecho hicimos una alcancía una vez. Y me quedó bonita, me faltó terminar unos detalles porque pues justo terminamos año, pero estuvo chévere. Pero eso sí, origami venteado. Y yo siempre he sido muy malo con el papel doblándolos, yo no soy bueno con que la punta aquí, la punta acá, el doble acá, no, siempre se me dio mal y yo me estresaba mucho. Me calificaban decente, pero pues era una cosa que no me gustaba. Y ya para finalizar, el final de quinto, mi graduación de primaria. Fue la que más recuerdo, hubo momentos divertidos con mi amigo Tomás, con Isa, con Vale hablando ahí mientras esperábamos que nos llamaran para la memoria. Por cierto, tanto en tercera como en primaria tuve una medallita de honor de lo hiciste muy bien, y también en las clausuras, pero las clausuras era más que todo sobre comer buñuelo, cantar villancicos y natilla, y ya celebrar el cumpleaños a la directora como tal del colegio, que pues cumplía justo en vacaciones. Y ya, eso era todo. Luego nos íbamos a cada curso a disfrutar, a hacer recocha, a reclamar los exámenes y ¡yay! Pero en la graduación, ahí sí estábamos solo hablando y tranquilos. Cuando llaman a mi curso, quinto, vamos pasando. Mi mamá me cuenta que minutos antes de eso, mi tía y mi mamá fueron junto a mi abuelo y mi abuela. Mi tía Sarita va y le dice, ay, ¿qué tal se tropiece David? Ok. Literalmente me tropecé. No me caí, pero me tropecé y me dio mucha pena, la verdad. ¿Por qué me echaron la sal? La mala suerte, la mala yuyu. Pero bueno. Entonces recogí mi diploma, tomé fotos.
Y para finalizar, ya luego me iba a encontrar con mis amigos. Isa y Valeria, ¡pum!, se esfumaron. Como el viento se los llevó. Pero por otro lado, con Tomás sí estuve un rato hablando, recochando y luego nos dividimos. Para entonces finalizar el día con mi familia despidiéndose y yo con mi mamá yendo al McDonald's a comer. ¡Yay! Una celebración adecuada para mi graduación de primaria. Y esas serían las historias que les tengo que contar de momento. Esperen el segundo video, la verdad. Será sobre esta segunda parte de Stories del colegio, que abarcaremos desde mi inicio en bachillerato hasta mi graduación final. Así que, ¿por qué no? Espérenla con ansias. Aquí se despide David en David Entertainment y nos veremos hasta la próxima. Sigan sintonizando.